Bienvenido, Xavier. ¿Cómo Bienvenido, estás? Xavier, ¿qué tal? Antonio, Simón, un gusto saludarlo, ¿no? Encantado y gracias por abrirme la puerta. No, encantados nosotros, Xavier. Oye, obviamente vamos en algún momento a tocar el tema de Menudo, pero nosotros sabemos que tú Menudo lo dejaste atrás, definitivamente. Y sin embargo, ahí está el título para recordarnos que es una etapa importante de tu carrera. Sin embargo, yo quiero que comencemos más atrás de Menudo, porque estuve leyendo que, oye, que tú incluso en algún momento limpiaste zapatos, a pesar de que tu padre arquitecto, pero en algún momento tuviste una cajita, como le contabas a don Francisco, en la que, por el tema del dinero, es decir, el dinero siempre formó parte importante de tu vida. Cuéntanos esa etapa. Yes, mira, yo tendría 6, 7 años, me habían regalado una caja de limpiar zapatos. Y yo me fui con esa caja en la urbanización donde vivía, digamos, en el barrio, y básicamente iba, limpiaba zapatos y cobraba, pero era una forma de empezar a aprender el mundo de los negocios. Siempre me llamó la atención el dinero, porque ya desde pequeño veía cómo el dinero podía traer alegría a mucha gente, pero también traía problemas. O sea, yo estuve envuelto en un divorcio, una familia de 5, mis padres se divorciaron. Entonces ya veía el tema de la plata. Recuerdo que nosotros teníamos que repartir ropa en bicicleta, porque mi madre se divorcia de un tipo arquitecto con buena plata, se queda en la calle y había que empezar a vender, a buscar plata. Entonces nosotros nos encargábamos de llevar la ropa que mi madre vendía, nosotros nos encargábamos en la bicicleta de llevarla y traerla. Entonces ya básicamente había que trabajar desde pequeño, había que doblarse las mangas. Cuando viene Menudo, pues ya para mí era tomar esa responsabilidad de producir. Claro, Menudo ya era un profesionalismo de 14, 18 horas de trabajo, ya llegaban los cheques de miles y miles de dólares, y entonces ya ahí la cosa se complicaba. Y ahí es donde viene por qué el título del Menudo cuenta. Claro. Porque el lema es que si tú no sabes manejar menudo, o sea, pequeñas cantidades. Claro, el sencillo que llamamos nosotros. Que puedas aprender el sencillo. Es muy difícil que puedas aprender a manejar futuros millones. Y eso me pasó a mí. Porque al no estar preparado a cómo manejar los recursos financieros, entró mucha plata, nos pasó a la gente que estaba alrededor. Sí, trabajábamos, vendíamos, producíamos, pero no sabíamos administrar los recursos económicos. Y el resultado, se cometieron errores, se le dio el dinero a un cantinflas financiero que al final se puso a especular en la bolsa y nos hizo perder una gran cantidad de dinero. Tuve que demandar, años envuelto en una demanda, que al final tuve que llegar a un arreglo fuera de corte porque el caso era mucho más complicado, porque tenía que demandar a mi madre, que era la custodia de la plata. Claro. En fin, me he dado cuenta, y después de ir a la universidad, estudié economía, estudié una administración de empresas con concentración en finanzas, me di cuenta que si no sabes los fundamentos, las bases de la finanza, porque la finanza no es otra cosa que una arquitectura de funciones para lograr objetivos, si no las sabes, vas a fracasar. Y esa es la idea del Menudo cuenta, es volver a los fundamentos. En la medida que tú sepas y controles mejor esos fundamentos, es más probable que tengas éxito financiero en el futuro. Claro que sí. Y de eso va a ir un poco esta conferencia, ¿no? Un poco enseñarle a los estudiantes, a las personas, porque muchas veces todo este tipo todo el mundo financiero está muy enfocado a la gente adulta, pero uno dice, ojalá a mí me hubieran enseñado finanzas en el colegio, porque lo que tú estás diciendo, realmente después uno sale a la calle y tu primer negocio, tu primer sueldo, no sabes cómo administrarlo, no sabes lo que significa ingreso, egreso, ves las cuentas del banco y te haces un enredo. Entonces, qué maravilla que pueda también estar enfocado no solamente a los dueños de empresas, a los de grandes corporaciones, sino a los estudiantes. Y fíjate que hay una cosa interesante. Una de las variables de la finanza es lidiar con el futuro que es incierto. Hay incertidumbre. O sea, tú tienes una arquitectura, tú tienes unos objetivos y quieres ir de punto A a punto B en el futuro. En ese lapso de futuro es incierto. Ya estamos hablando de incertidumbre, riesgo. Y el riesgo te presenta dos caras. La cara de la oportunidad de generar dinero, pero la oportunidad también de perder dinero. Entonces, ¿cómo lidiar con esa incertidumbre? Ahí es donde viene el juego de la finanza. Hay unos métodos, hay una fórmula que incluso una de las industrias más potentes es la industria de seguro. La industria de seguro ha aprendido cómo lidiar con eso, ante la incertidumbre. No era como antes en el medioevo, que en realidad nos cruzábamos de brazos y decíamos, bueno, lo que Dios diga. Si Dios tiró los dados y salió 5, pues bueno, lo tenemos que aceptar. No, hay métodos y formas de lidiar con esa incertidumbre hacia el futuro. Entonces, finanzas es todo eso. Y yo lo que le estoy diciendo a la gente, ok, tú tienes que aprender estos fundamentos. No importa en qué estadio económico estés, en supervivencia o independencia o libertad financiera, tú tienes que tener esos fundamentos. Incluso, ¿se acuerdan del famoso caso de Mayrox? Claro. Se considera el fraude más grande de la historia. Oye, la gente que cayó ahí no eran gente que no sé, digamos, gente no educada, eran gente sofisticada, abogados, doctores, inversionistas. ¿Qué pasó? No necesariamente es que sepas de finanzas.
tiene que ver mucho con la toma de decisiones, con las expectativas que tú tienes, con las ambiciones que tienes, con el greedy. Todo eso entra dentro de la finanza. O sea, que no te estás tomando la decisión de decir, bueno, esto es lo que me entra, esto es lo que me sale, esto es cuánto tengo de profit, que es importante. Es también con lidiar la incertidumbre, es lidiar con la toma de decisiones, cómo nosotros procesamos la información, las heurísticas que tenemos internas que nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Todo eso hay que saberlo y eso es lo que yo explico en la conferencia. Pero fíjate, yo leí unas declaraciones, Xavier, en las que tú comparabas cuando la época de Menudo, en la que, bueno, como dices, entraba, había flujo muchísimo de dinero, y hablabas con las visitas a Venezuela. Decías, oye, yo viví la Venezuela del boom petrolero, viví toda esa bonanza, Yes. y sin embargo, lo mismo que hago una suerte de paralelismo, porque lo mismo que te pasó a ti con Menudo, bueno, nosotros también tuvimos un declive gigantesco. Nos pasó ¿Cómo como hiciste país. para reinventarte después de Menudo? Sé que estuviste en el Trinity College, pero ¿cómo hiciste para reinventarte y cómo hacemos nosotros para reinventarnos? ¿Tú te acuerdas cuando decían, venían a Miami y decían, ¿cuánto vale ese par de zapatos? Tanto, dame 7. Sí, Sí, sí. está barato, dame La 2. época mía. Dame hoy, y compraban como locos. Pero esa época, que fue en los 80, también les pasó a principios del 2000. Porque se acuerdan en 2005, creo que era 2004, 2006, era una loquera de venezolanos saliendo Sí, sí. afuera y comprando con tarjeta de crédito. Claro, Cadivi. Yo creo que, claro, el famoso Cadivi. Yo lo que digo es que, claro, a nivel individual es muy diferente a nivel de sociedad, porque Ajá, claro. yo puedo controlar las cosas, pero la sociedad ya estás hablando con un sinnúmero de cabezas y formas pensantes. Yo lo que sí creo es que nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos repitiendo los mismos errores históricos. No estamos aprendiendo de la historia. Entonces yo creo que el primer secreto es analizar la historia. Yo le voy a hablar al individuo venezolano. Está claro que el contexto económico es sumamente importante y afecta. Pero no me digas a mí que todos tus problemas económicos están basados en contexto económico. Exacto. Porque en Estados Unidos, aquí ha habido crisis. Pero no todos están jodidos, perdón, no todos se afectaron. Hay gente que se preparó mejor. Claro, Entonces, lo totalmente. que quiero decir con esto, mira, y recuerdo, yo fui a Venezuela, a Caracas, yo fui hace unos años. Y yo hablaba de todo esto y venían venezolanos típicos. Me decían, pero ¿por qué tú me vienes a mí a hablar de plata, de acá con la hiperinflación que hay, una crisis política, que si el Bolívar, todo esa vaina? Entonces yo le decía, ok, cuando las vacas estaban gordas, Ajá. cuando tú tenías el famoso Cadivi, ¿tú te preparaste? ¿O qué fue lo que hiciste? Te gastaste todo, ¿verdad? Ahora cuando viene la vaca flaca es que estás sufriendo. Pues entonces tú le tomaste una posición contracíclica. Tú no te preparaste para eso. Y le decía, yo conocí venezolanos que sí se prepararon. Porque entendían la historia monetaria del país, entendían la historia política del país, y económica, y hay unos valveres, y decía, en los momentos de vaca gorda, cuando más uno tiene que ahorrar, invertir, para que cuando vengan las vacas flacas, es donde yo aprovecho la oportunidad. Si la misma Biblia te lo dice, ¿qué te dice? Él le dice al faraón, el famoso ministro José, le dice, oye, tienes 7 años de vaca flaca, 7 años de vaca gorda, prepárate. Entonces, eso es lo que yo le digo al venezolano. Tú tienes que estar preparado para la próxima oportunidad o para la próxima crisis. No es solamente Venezuela el que sufre. Todos sufrimos. Enfermedad. Yo voy a hablar de mi caso personal. Yo tuve que enfrentar un cáncer, no mío, de mi señora, de mi pareja. Sí, sí, por murió, 9 años. falleció, claro. Y murió. Entonces, la vida te va a dar sorpresa. Es como dice, si del cielo te cae limones, aprende a hacer limonada. Ahora, la pregunta es cómo hacemos la limonada con esos limones que te tiran. Ahí es donde vienen los fundamentos y por eso el menú cuenta. Pareciera incluso pareciera una lección, el cuento este de la ardillita que se encargaba de guardar nueces en Sí, un o árbol. la cigarra pareciera y la algo tan- hormiga. Pareciera como una filosofía tan sencilla y sin embargo hay toda una trama de finanzas detrás de eso, detrás de todo eso, ¿no? Fíjate, ahora que tú cuentas esa historia, yo recuerdo, hablé con un viejo ya, te estoy hablando que tenía libertad financiera, o sea, Ajá. tenía plata para mantenernos a nosotros y la futura Ajá. generación. Y yo le pregunto, Queen, ¿qué libro tengo que leer para poder entender y hacer plata? Y me dice, mira, el mejor cuento es el de la tortuga y la liebre. Ajá. Hacer plata es un trabajo de tortuga. El que quiere ser liebre se recuesta y pierde. Y aquí hay que estar inconforme, me refiero incómodo. Hay que estar en una constante disciplina de ahorro, de inversión, de entender los fundamentos de la finanza. Y a través del tiempo es que tú vas a lograr eso. Pero la gente quiere ser como la liebre, rápido, inmediato. No se puede that way. Te equivocas más. Warren Buffett decía, la regla número 1 es no perder plata. Y la regla número 2, recuérdate la regla número 1. Claro. Así Xavier, es. y perdiste, ganaste muchísimo dinero con Menudo. En esa época se ganaba muchísimo dinero. Plata. Plata, claro, es que Sí, eso- se hacía buena plata. O sea, tú lo puedes traducir hoy. Piensa tú a los 12 años, bueno, si lo tradujéramos hoy sería como más de $1 millón. es decir, que no necesitabas trabajar, o sea, te hubieras podido dedicar a invertir ese dinero.
Todo eso yo lo hablo en la conferencia y muestro los horrores que se cometieron con el dinero, que incluso yo lo hice, la cantidad de porquerías que uno compraba. Si ese dinero se hubiera invertido en un fideicomiso y no se hubiera tocado hasta la fecha de hoy, Claro, sería sido magnífico. millones. Así Claro. es. Entonces a lo que voy es lo que yo quiero llevarle a la gente. El tiempo es muy importante, el manejo del tiempo, de los recursos, de la incertidumbre, todo eso hay que entenderlo para poder tomar mejores decisiones, porque cuesta, es un costo, las decisiones, equivocarse cuesta, y al final lo que no queremos es perder plata. Estamos conversando con Xavier Serviá, escritor, cantante, en su momento comentarista financiero, hoy en día a propósito de que el próximo 7 de mayo nos visitará y se estará presentando en el Hotel Eurobuilding y usted puede estar allí presente simplemente adquiriendo su entrada a través de la página web www.livery.com.be y en las taquillas de Cinex. Y quería preguntarte, Xavier, un poco para ir cerrando también, si te llamara algún presidente de Latinoamérica, por no decir Ay, el de Dios, Venezuela, ay, Dios. ¿qué se debería hacer? ¿Cuál sería el primer paso para que empezara un poco ese orden? Porque a veces uno dice que esto ya no tiene por dónde agarrar, o sea, Tú esto dices ya como es... asesor, como asesor. Claro, asesor financiero un poco, porque Ay, vemos Dios. que todas las economías, mira la cara que él pone de terror, pero bueno, porque tú eres el que sabe, ¿no? ¿Qué deberían hacer? Porque a veces uno dice que los que están no tienen ni idea tampoco, ¿no? Mira, hay una cosa, la economía, si tú supieras que las decisiones económicas son más fáciles de tomar decisiones, pero en política es muy difícil, porque en política estás hablando de power, estás hablando de poder, estás hablando de intereses. Intereses donde tú tienes ideologías diferentes, que no vamos a entrar en el debate de quién tiene razón, quién no tiene razón, y poner a trabajar en conjunto esas ideologías es más que economía. Es una cuestión de liderazgo, es una cuestión de poder político, es una cuestión de instituciones. Eso es bien difícil. Entonces yo creo que cada economía, aparte hay unas peculiaridades en cada economía, las economías son muy complejas, con muchas variables. Entonces yo meterme a ese dolor de cabeza ya no es económico, es una cuestión política. Entonces yo te puedo decir a ti, oye, yo le puedo decir acá al Congreso de Estados Unidos, para la maquinita de seguir gastando. Nosotros tenemos un déficit hiperalto y eso va a traernos serios problemas en el futuro en los Estados Unidos. Pero tú te crees que tú le vas a poder decir a los más de 400 congresistas, a los 100 senadores que hay, cuando cada uno representa intereses diferentes, es muy complejo. La economía es más fácil si la ves en laboratorio, pero cuando metes el tema político de por medio, se complicó la cosa. Claro. Xavier, última. Oye, tú sabes que nosotros, el bolsillo del venezolano está muy pequeñito. Es decir, cuando sacas la cuenta de cuánto percibe el venezolano por su trabajo, no llega ni siquiera a $50. Entonces, tú con esto que vas a dictar, este taller, esta suerte de taller, vamos, de conferencia, y tú hablas de analfabetismo financiero, ¿cómo podemos alfabetizarnos? Oye, con $50, ¿es posible adquirir, o sea, que poner en práctica algo de ese conocimiento con $50 que entra? Bueno, yo no creo que todos ganen $50. No, Yo no. hay gente que gana 200, que ganan $400. Exacto. Entonces, estuve viendo las estadísticas, el 50% de los que trabajan en Venezuela son por cuenta propia. Ajá. Hay unos que por necesidad, otros por oportunidad. He visto casos de contadores que trabajan en empresas y en tiempo libre dan servicio de contaduría. Y como esos hay otros que están trabajando para una empresa privada y a la vez dan servicio de Uber o otras cosas que pueden hacer. Entonces, a lo que voy es que es verdad que estamos en diferentes estadios y todo eso yo lo hablo en la conferencia. Hay 5 estadios económicos. El de supervivencia y hasta el que llega a la independencia. Pero yo creo que siempre hay una oportunidad. Lógico, hay que entender los fundamentos y para eso voy a necesitar más tiempo explicarlo. No lo voy a poder explicar ahora en un programa de 2 minutos. Claro. Cuando ustedes dos me están mirando diciendo we have to cut, porque tenemos al productor diciéndonos que nos tenemos que ir. Pero sí yo te diría que sí, el mensaje va para todos. Ok. Qué bueno. Oye, Xavier, me encantadísimo de poder conversar contigo. Gracias por establecer este contacto. Nosotros, bueno, yo quedé muy satisfecho y esperamos recibirte aquí entonces con los bolsillos un poco más llenos para que nos digas cómo hacemos para ahorrar. Un abrazo y te esperamos aquí. Un abrazo y te esperamos aquí el 7 de mayo, que esté llena esa conferencia. Gracias, Xavier Serviá. Con nosotros lo pueden seguir en sus redes sociales, por supuesto, como @Xavier Serviá, con S y B de Barcelona.